¿Se acuerdan que ayer les hablé de un personaje que es Fernando Oris de Roa, presidente del 25º encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa? Osiris de Roa es el que dijo que es muy probable que vengan cambios profundos en el funcionamiento de nuestra sociedad para que vuelva a ser productora de bienestar para todos nuestros ciudadanos. Pero cuando ocurran estos cambios imprescindibles tenemos que darnos cuenta de que van a ser dolorosos y onerosos. Esto dijo el presidente de este encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. En línea con lo que dijo Georgieva, ¿no? Que hay cosas que nos van a doler. O sea, nos están preparando para un acto de sufrimiento aquellos que nos van a propinar el sufrimiento desde ya. El dato es que este señor, Oris de Roa, Fernando Oris de Roa, es nada más y nada menos que el que fue reemplazante de Martín Lustó cuando Lustó renunció a la embajada argentina en los Estados Unidos, donde había sido puesto a dedo por Macri. Claro, Oris de Roa es un macrista. Es un empresario macrista, milita el macrismo, pero funge de dirigente cristiano de empresas. El hombre que nos quiere producir algún daño, porque esto es como en la Inquisición, ¿no? Es por tu bien. Vos tenés que sufrir para estar mejor, para obtener bienestar. Pero bueno, hay una línea ahí, ¿no? Que une claramente estas cuestiones que son bastante sádicas con el modelo político que se aplicó en la Argentina durante esos 4 años. Podríamos incluso ir más atrás, pero en esos 4 años se aplicaron, obviamente, con esos mismos argumentos, un modelo que nos hizo realmente muy mal, ¿no? Pasamos a pagar tarifas exorbitantes en ese tiempo, impagables en ese tiempo. También, por supuesto, hubo un deterioro del poder adquisitivo del salario. También hubo, producto de las políticas que se aplicaban, una invasión de lo importado, ¿sí? Y el cierre de empresas y el cierre de comercios, digo, el parate del que todos fuimos testigos. Además de un endeudamiento sideral que hoy condiciona todas las decisiones políticas del gobierno posterior, ¿sí? Así que bueno, el señor Oris de Roa, ¿sí? Lo descubrimos, está atrás de la columna, funge como dirigente cristiano de empresas, pero en realidad es un macrista militante. Eso les quería contar simplemente para que tengan registro de la situación. Pero mi tema del día era otro. Mi tema del día es la fusiladora mediática. Ustedes saben que nosotros nos tomamos con bastante humor todas las cosas, porque creo que es una manera de atravesar este tiempo que vivimos. Nosotros y nosotras somos en un punto sobrevivientes, ¿no? A todo lo acontecido en los últimos años. A la primera pandemia, a la segunda pandemia, todavía la podemos contar. Y si la podemos contar, todavía nos podemos reír. Pero también es cierto que cada tanto hay que tomarse nuevamente en serio los asuntos. Y uno se ríe de que digan por acá que Cristina es mala, que es psicótica, que es bipolar, que es esto, que es aquello, que es lo otro. O que los kirchneristas son cuca, planeros, degenerados, pervertidos, no sé. El arsenal de palabras es inmenso. Y lo que busca es connotar a un espacio político y a sus dirigentes de todas cosas maliciosas. No hay nada bueno que pueda estar asociado a la palabra Kirchner. Nada, absolutamente nada. Es un trabajo, casi diría yo, persistente, industrial, que va dejando su sedimento, ¿no? De eso se trata. Se trata de que todo lo que sea apellidado Kirchner, sea Cristina Kirchner, sea Máximo Kirchner, sea el kirchnerismo, sea el cristinismo, no importa, digo, pero todo lo que lleve a la letra K se ha asociado a algo horrible. ¿Para qué? Bueno, para mantener la imagen negativa
alta de sus dirigentes o de todos aquellos en condiciones de aplicar sus políticas, porque lo que le molesta son sus políticas. No es el pelo de Cristina, no es si usa un iPhone, no. Lo que le molesta son las políticas que Cristina aplicó en su momento y las que quiere que se apliquen hoy. Lo mismo pasa con Máximo Kirchner. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Pero esto no es nuevo. Y eso quería contarles. Esto no es nuevo. Me puso en la pista Roberto Baschetti, historiador, sociólogo, gran amigo de este programa. Nos mandó un trabajo que él hizo en su momento, que es fantástico, porque hizo un relevamiento de los años de la revolución fusiladora. Hoy yo estaba hablando de la fusiladora mediática, ¿no? Porque al fin de cuentas se comportan así. Es un fusilamiento cotidiano desde los medios de comunicación concentrados a las figuras populares que pueden impulsar regulaciones, ¿sí?, o políticas que van a cuestionar el modo agresivo, hostil y perverso que tienen los sectores concentrados de la economía para apropiarse de la renta que producen los argentinos y las argentinas, ¿sí? Esto tiene un correlato en la historia, porque si uno se va a fijar en aquella revolución fusiladora, en lo que llamó revolución fusiladora, ellos decían libertadora, pero nosotros le decimos fusiladora, lo que se buscó también fue desacreditar al espacio político y a la dirigencia, que impulsó una serie de legislaciones, de políticas también públicas, que cuestionaron al capital. Alguno va a decir, no, lo combatimos el capital. Bueno, está bien, pero se cuestionó al capital. Perón lleva, como Cristina, alguno se me cayó de espalda, pero lo vuelvo a decir, Perón llegó, como Cristina, al 50-50 en el reparto de capital y trabajo. El producido social se repartió en mitades iguales entre los sectores del capital y entre los sectores del trabajo. Tanto con Perón como con Cristina. No hay ningún otro gobierno que pueda decir lo mismo. De ningún signo ideológico. ¿Sí? Entonces no es casual que se la hora de Cristina ahora, con la fusiladora mediática, y no es casual que durante la revolución fusiladora, allá en el 55, se haya hecho una cosa muy parecida con Perón. Le decía, Roberto Baschetti hizo un trabajo enorme de esos años, en el que fue a revisar los diarios, fundamentalmente la prensa y La Nación, para ver menciones a Juan Domingo Perón o al peronismo. Dice, para los peronistas siempre, según el relevamiento que hizo Baschetti, son tratados de venales, cohechadores, adulones, intrigantes, codiciosos del poder, demagogos, masas ululantes que degradan a la mayoría. Para el peronismo está acusado de ofrecer falsas promesas, declaraciones huecas, rectificaciones temerarias, apostasías sin precedentes, zozobra, angustias, lágrimas, sangre, pobreza, oscuros presentimientos, insidia, mentira, cinismo, sensiblería, insulto, demagogia, explotación de la ignorancia, deshonestidad, perversidad insondable, esta mundial, perversidad insondable, su incoercible depravación moral, la delincuencia política. Así era mencionado el peronismo en los diarios de la Revolución Libertadora. Los diarios y las radios de aquel tiempo supongo que también tomaban o se nutrían de ellos, ¿no? Pero los diarios eran en aquel tiempo la internet, ese tiempo era un punto. Entonces, el peronismo o los peronistas eran asociados a todas estas cosas horribles, ¿no? Porque la verdad, ir caminando por la calle y que alguien diga que tenés una perversidad insondable, es como para retarlo a duelo. Digo, pero lo que sucedía ahí era esa atmósfera justificadora, propiciatoria de la persecución de las personas, de los peronistas y del espacio político. Ahora, el trabajo de Baschetti es impresionante porque a su vez hace el relevamiento de nota por nota de todo ese tiempo. Entonces descubre que, por ejemplo, Perón es mencionado muchas veces asociados con diferentes adjetivos, adjetivos calificativos o descalificativos en este caso. Por ejemplo, en el periodo analizado, que es la Revolución Libertadora o la Revolución Fusiladora, Perón es acusado de déspota en 132 veces, o 132 notas, de demagogo en 130, de tirano en 128, de cobarde en 125, de irredimible en 86, de depravado en 80, de perverso en 76, de faccioso en 65,
de humillante en 54, de fratricida en 50, de deshonroso en 32, de engañoso en 28, de corruptor en 23, de siniestro en 18, de abominable en 17, de traidor en 9, de padre de la mentira en 8, de indeseable en 4, de sombra siniestra en 1, de regente totalitario en 1, en verdugo en 1 y en alborotador público en 1. Bueno, ya el alborotador público, después de todo eso que se dijeron, es prácticamente de jardín de infantes. Pero todo esto, insisto, es el producido del odio. Es el producido del odio. ¿Para qué sirve el odio? ¿Para qué sirve insuflar odio? ¿Para qué sirve? Bueno, para que en algún momento quede claro que aquello que es eliminado, perseguido, encarcelado o proscripto, se lo merece. Es para sacar de la bitácora de la vida y las decisiones políticas a gente que es peligrosa fundamentalmente para el sistema. Perón fue un peligro para el sistema. La verdad sea dicha, el 50-50, uno lo piensa como un acto de justicia, pero si lo ve desde un punto de vista codicioso, o de un empresario codicioso, en realidad lo que está viendo es una política pública que impide la acumulación de capital. No, las regulaciones del Estado son intervenciones a mi libertad de ganar todo el dinero que quiera. Y por eso Perón era todo esto. Y por eso el peronismo era todo esto. Y por eso los peronistas eran todo eso. Uno cree que el odio se explica por sí mismo, ¿no? Entonces dice, bueno, prohibieron la mención de Perón, el decreto 4161, lo proscribieron 18 años, y porque había solamente odiadores, no, pero esos odiadores en realidad eran soldaditos de grandes intereses, ¿sí?, de grandes corporaciones, que eran las que dominaban la economía de la Argentina y también su posicionamiento incluso geopolítico, a los que la mención de Perón, el peronismo o los peronistas le representaban o un perjuicio o un peligro. Por eso se los persiguió, por eso se los proscribió, por eso se los impidió mencionar a Perón o Evita, por eso no podían cantar la marchita, por eso durante 18 años la normalidad era una normalidad que no incluía el peronismo, vaya normalidad. Bueno, con el kirchnerismo están intentando lo mismo. ¿Por qué? Precisamente porque también hay una fusilería mediática, que es la que constantemente trata de sedimentar en la sociedad que hay un sector que tiene o recoge o reúne todo aquello que debe ser reprochado, reprobable, perseguido, encarcelado, ajusticiado. Ustedes saben, ocurre con religiones, ocurre con colectivos, ocurre con inmigrantes, ¿no? Digo, siempre ocupan el lugar de la sospecha o el lugar del sujeto a ser perseguido, ¿sí?, que al fin de cuentas es el triunfo de la política del odio. Por eso a mí me parece que no hay que tomárselo tanto a risa, aunque es cierto que a través de la risa uno hace catarsis. Pero cuidado, porque nosotros nos reímos, y nos reímos muchísimo, porque es una forma también de sacarnos la angustia que nos produce. Pero tenemos muy claro cuál es el objetivo, tenemos muy claro qué es lo que están haciendo o lo que pretenden hacer. Y tenemos muy claro que si triunfan ellos, pierde la democracia. Y la democracia no es ni peronista, ni radical, ni socialista, la democracia es la democracia, pero sí es cierto que algunos la tenemos más presente y la queremos defender, mientras otros la vacían, incluso desde adentro. Porque tener negacionistas en el Parlamento es una afrenta a la democracia. Y parece que nadie lo ve, nadie lo dice, a nadie le molesta. Eso se paga. En el país de las madres y las abuelas, eso tarde o temprano se paga. ¿Sí? Bueno, nos vamos a seguir riendo, como siempre. Pero también vamos a cumplir con una vieja máxima, que es la de estar atentos y vigilantes. Ya sabemos qué es lo que quieren hacer. Si pretenden que los dejemos, me parece que se equivocan.